Homofobia. Algunas de las cosas que hoy vamos a ver son que la consecuencia más grave de la discriminación homosexual es el delito de odio o crimen homofóbico, que la cultura homofóbica es igual que la justificación de crímenes, datos sobre asesinatos por homofobia y consecuencias de una actuación estatal negligente o error de tipificación e invisibilización. La homofobia es la aversión obsesiva hacia las personas homosexuales. Podemos distinguir 4 tipos. Homofobia personal. Es la creencia de que los homosexuales son merecedores de odio, genéticamente anormales, inferiores, defectuosos, etc. Homofobia interpersonal. Surge cuando el prejuicio personal transita las actitudes discriminatorias. Homofobia institucional. Cuando instituciones educativas, religiosas, de investigación, empresariales y profesionales ejercen presión sobre la preferencia, la orientación y la identidad de los homosexuales. Homofobia cultural. Son las normas sociales o códigos de conducta que, sin estar expresamente inscritos en una ley o un reglamento, funcionan en la sociedad para legitimar la opresión. Homofobia institucional. Cuando instituciones educativas, religiosas, de investigación, empresariales y profesionales ejercen presión sobre la preferencia, la orientación y la identidad de los homosexuales. Homofobia cultural. Son las normas sociales o códigos de conducta que, sin estar expresamente inscritos en una ley o un reglamento, funcionan en la sociedad para legitimar la opresión. En cuanto a la geografía de la homofobia, vemos que en 5 países de África, que están marcados de rojo, ser homosexual conlleva una pena de muerte. Vemos que en otros conlleva la pena de prisión. Sin embargo, en otros tantos países del mundo, el matrimonio es legal en mayor o menor medida, e incluso la adopción de hijos también es posible. El alcalde de París fue acuchillado en un acto público por haber manifestado abiertamente su preferencia sexual. Al respecto, el inculpado mencionó: "No me gustan los políticos, y en particular los gays". En Polonia, algunos políticos y servidores públicos declararon: "Si alguien intenta contaminar a los otros con su homosexualidad, el Estado debe intervenir". No confundamos la propaganda brutal de la homosexualidad con llamamientos en favor de la tolerancia. Se trata de un tipo de locura, y en vista de esto, para ellos nuestro gobierno será sin duda una noche oscura. Las prácticas homosexuales conducen al drama, el vacío y la degeneración. Estas bodas entre personas del mismo sexo no pueden legalizarse porque destruirían nuestra civilización. Los gays son animales enviados por Satán para destruir a la Iglesia Católica. En España, un juez del Consejo General del Poder Judicial equipara la unión homosexual con una entre un hombre y un animal. Por su parte, un alcalde mencionó que un gay es una persona tarada, que nace con una deformación física o psíquica. Otro estudio de 2010 reportó que 4 de cada 10 mexicanos no viviría con homosexuales. En relación con las marchas del orgullo homosexual, podemos mencionar que en Rusia no solo no fueron aceptadas, sino que incluso fueron prohibidas en 2007, y un grupo de hombres y mujeres homosexuales resultaron agredidos por nacionalistas radicales. Al respecto, el alcalde dijo que la marcha sería un acto satánico. Vayamos nuevamente a Polonia. Allí, un miembro del Parlamento declaró que si los desviados comienzan a manifestarse, habrá que aporrearlos. En Israel ofrecieron 4.000 euros de recompensa por cada hombre homosexual que fuera asesinado antes de la marcha. Se documentó también que en 2005 se lanzaron cócteles Molotov contra los marchistas y que 3 participantes fueron apuñalados. En cuanto a Estados Unidos, los fiscales utilizan la vida privada de los homosexuales acusados de algún delito para lograr que el jurado los sentencie a la pena máxima. Particularmente, en el estado de Colorado, se publicó un folleto de carácter homofóbico que dio como resultado un incremento de estos crímenes de odio. En Zimbabue, el presidente declaró que las personas con preferencias sexuales diferentes son peor que animales. Por lo que respecta a Jamaica, allí los homosexuales son mutilados, golpeados e incluso quemados, violados y asesinados por sus compatriotas. Leña para la hoguera de tal clima de homofobia en este país son las estrofas de canciones como estas: "Soy un sueño de la nueva Jamaica, ven y ejecuta a todos los gays", canción de Vinnie Man, Jamaica. "Dispara al maricón, mi gran pistola boom", canción de Sisla, Jamaica. "Maricón, muérete, por favor, recuerda lo que te digo, dispárales como a un pájaro", canción de Elephant, Jamaica. Si se pensaba que en México no hay ejemplos de esas expresiones homofóbicas, encontramos uno palpable en Aguascalientes, donde el gobierno del Partido Acción Nacional autorizó a la administración del balneario El Ojo Caliente a colocar un letrero donde se leía la frase: "Se prohíbe la entrada a perros y homosexuales". En muchas diócesis de ese estado, los homosexuales incluso tienen prohibida la entrada a la iglesia, aunque vayan vestidos de hombres.
México es el segundo país del mundo con más crímenes por homofobia, solamente por detrás de Brasil. En América Latina, un homosexual es asesinado cada 2 días. Brasil, con 122 homicidios en 2007, la mitad siendo transexuales, México con 35 homicidios y Estados Unidos con 25. A veces estos crímenes se centran en personajes o líderes independientes o de agrupaciones homosexuales. No hay ninguna instancia que use una metodología rigurosa y seria, y por eso hay datos diversos y hasta contrastantes. Sin embargo, eso presenta una idea de la situación de grave confusión que hay en este tema tan ignorado hasta hace poco. En los últimos 19 años, partiendo desde 2015, ha habido más o menos 1.218 homicidios. Casi todos son hacia hombres, pero también se registran menos de mujeres, porque la categoriza dentro de feminicidios. En la formación de la sociedad homofóbica interviene un elemento de tipo social. Hay un sistema patriarcal y autoritario que se opone a lo que se salga de la norma establecida. Además, la Iglesia Católica condena a los homosexuales desde la Edad Media, porque sus relaciones carecen de fines reproductivos, al igual que la masturbación. La homofobia ha existido de una u otra forma a lo largo de la historia de la humanidad, y supone un problema humano complejo, grave y con resonancias que podría definirse como un continuum homofóbico. Antes se consideraba que era una enfermedad. Nadie ha muerto nunca por estar enfermo de homosexualidad, pero la virulencia de la homofobia sí que ha matado a muchas personas. La homofobia es un padecimiento del cual está contagiada gran parte de la sociedad contemporánea. En la mente del homófobo, la homosexualidad ataca su virilidad, su masculinidad, la hombría que supone perfecta ya que ha sido recreada, generada y fomentada por una sociedad heterosexista. No toda conducta homofóbica conduce al asesinato, pero todos los sujetos homofóbicos son hostigadores o asesinos potenciales de homosexuales. Discriminación, odio e incluso miedo a las personas homosexuales. Una hipótesis dice que los homosexuales son un chivo expiatorio fácil al que se le culpa de innumerables tragedias de la sociedad. La violencia se puede extender a otras formas de sexualidad, pero los que reciben mayor violencia son los homosexuales y transexuales hombres. Casi todos los grupos de apoyo a los jóvenes, familia, iglesia, escuelas, rechazan, condenan o niegan la existencia de la juventud gay. Sin un sistema de apoyo, estos jóvenes se convierten en víctimas de una sociedad homofóbica. El siglo XX es uno de los más homofóbicos de la historia, porque los homosexuales se hicieron más visibles. Se iniciaron movimientos a favor de sus derechos. Formación de los primeros grupos de liberación sexual. Además, se intentó convencer de que los actos homosexuales entre adultos consentidos no deben ser ilícitos. Diversos acontecimientos sociales y políticos provocan que en los 70 aparezcan movimientos homosexuales alrededor del mundo. En España se deroga la ley en contra de la homosexualidad y nace un movimiento inicialmente clandestino. En México hay un primer intento de movimiento después de un despido de varios homosexuales de un centro comercial. El segmento pico de edad es cuando la identidad homosexual ya está más o menos definida y asumida, aunque muchos tardan más en reconocerlo e incluso no lo confiesan nunca por miedo a la hostilidad de la cultura homofóbica. En esa edad también aumenta la actividad sexual. Es la etapa más productiva y en la que más se socializa. El trinomio socialización-dinero-sexo expone más a los homosexuales a las conductas homofóbicas. Las características de los asesinos homófobos son extrema crueldad, se emplean formas más brutales como apuñalamiento, golpes y estrangulamiento, que unidas estas tres formas suman 70%. Por otro lado, usan armas de fuego, ahorcamiento, uso de arma blanca y asfixia, que juntos suponen el 20%. Finalmente, el resto son métodos menos frecuentes, pero son los más crueles y brutales. Ahogamiento, torturas múltiples, atropellamiento, descuartizamiento, a golpes de martillo, destrozamiento del cráneo, degollamiento, destrozamiento de la cabeza y machacamiento de la cabeza. En México, las entidades más pobladas y urbanizadas presentan un mayor número de asesinatos, pero desde el análisis cultural y social sabemos que no solo influye la densidad demográfica. El nivel de urbanización sí que se puede tener en cuenta porque en los estados más urbanizados la homosexualidad suele ser más visible respecto a las zonas rurales, lo cual nos hace más vulnerables. La demografía no es un factor importante, lo importante es lo cultural, lo social y lo psicológico para estudiar este material. Las zonas en las que hay más lugares de recreación homosexual es donde se reúnen por lo general los homosexuales y es donde hay índices de delitos homofóbicos más altos. Los crímenes contra homosexuales no aumentan según lo hace la violencia generalizada de una región. Son elementos independientes. En los crímenes de odio existe una clara posvictimización que consiste en dejar huellas de la brutalidad con la que se cometió el crimen en la escena.
El victimario se suele deleitar con la superioridad física frente a la víctima, pues normalmente hay tortura y saña. A menudo se encuentran los cadáveres desnudos, atados de pies y manos y con señas de tortura, apuñalados, estrangulados y mutilados. De los asesinados en el Distrito Federal, el 75% de los cuerpos fueron reclamados por sus familiares. El 10% fueron identificados pero no fueron reclamados por sus familiares y sus cuerpos terminaron en una fosa común. Eso indica que incluso muertos, los homosexuales continúan siendo estigmatizados, en muchos casos hasta por sus propias familias. Llama la atención que las víctimas confiaran de esa manera en sus victimarios, y lo que les llevó a terminar en sus propios domicilios. La hipótesis plantea diferentes cuestiones, como que la mayoría de los homosexuales viven solos, la carisma y apariencia física atractiva del victimario y la baja autoestima que la sociedad crea en los homosexuales. Se ha identificado el modus operandi de bandas organizadas que eligen a los integrantes de la comunidad LGTB como blancos vulnerables y fáciles para delinquir. El Gancho explicó que se da en las plazas principales del país en Internet, donde los delincuentes seducen a sus víctimas, las enamoran y cuando éstas les abren las puertas de sus casas, los agreden, llaman a sus cómplices y saquean sus propiedades. Hay una suerte de legitimación de delitos homofóbicos, ya que las autoridades del Estado responden ante ellos con indiferencia, negligencia o desprecio. Los medios de comunicación y la opinión pública justifican consciente o inconscientemente a los criminales, llegando a culpar a los propios homosexuales. La homofobia sigue ascendiendo con el paso de los años y la sociedad mexicana sigue siendo productora social y cultural de agentes o segmentos homofóbicos. Los motivos que hacen que así todos los crímenes homofóbicos sean contra hombres responden a mecanismos sociales, culturales y psicológicos, por lo que son complejos. Además, los homosexuales varones son más vulnerables que las lesbianas porque el imaginario colectivo ofrece una imagen de ellas extremadamente masculina, aunque sabemos que no es así. No confrontan la masculinidad del homófobo. También los homosexuales hombres son más visibles que las lesbianas, sobre todo si son travestis. También la hombría masculina subvierte mucho más el orden establecido, el status quo y la moral porque va más en contra de los cánones establecidos por las reglas de una sociedad mexicana casi victoriana. En México no se cuenta con un sistema efectivo de procuración de justicia. No existe interés por denunciar los crímenes por homofobia y en caso de que se haga no son canalizados a las instancias adecuadas. Hay dificultades para analizar este fenómeno porque se crea un hoyo negro en torno a la información y queda solo una idea vaga y confusa al respecto. No hay tribunales de justicia adecuados, y es un problema para la resolución y combate de los crímenes homofóbicos, ya que persiste la idea arcaica de que los crímenes de odio y homofóbicos son pasionales. Eso hace que no se detenga la homofobia e incluso se favorezca. Se necesita un cambio en los patrones culturales que han establecido la heterosexualidad como única opción válida para el amor y la sexualidad para que se deje de creer que los asesinos homófobos liberan a la sociedad de seres depravados que no tienen derecho a vivir. La ausencia de la legislación federal mexicana de un sistema que permita cuantificar las muertes por homofobia es complicado y clasificar los crímenes homofóbicos como pasionales dificulta su esclarecimiento y la resolución del problema. Por ello, se deberían incluir dentro de los delitos de odio, al igual que en España, por ejemplo, para tener mayor objetividad. La parte positiva es que varios países y ciudades de América Latina están incluyendo gradualmente una legislación que persigue y castiga los ataques homofóbicos. También se han creado instancias para establecer de manera legal sociedades de convivencia y se han instrumentado campañas contra la homofobia en varios países. Una reflexión de Alejandro Brito dice que si la cifra de 387 homosexuales asesinados en 10 años y el cruento relato de los hechos provocan alarma y horror, descubrir que se comparten con los victimarios algunos de los prejuicios, estigmas y estereotipos puede provocar una sensación de perturbadora incomodidad.